Bueno, y hablando de cuestiones vinculadas al arte, expresiones artísticas, quiero decirles que es una buena noticia, siempre lo es. Acaba de estrenarse, ayer fue su estreno en la Nelly Goitiño. Estoy hablando de la película uruguaya Camino a Casa. Su director y co-guionista, Óscar Esteves, está con nosotros y nos ayuda a poner la mañana en camino. Hola, hola Óscar, buen día, bienvenido y felicitaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ale, y nada, muy contento. A ver, ahora esperando a ver qué pasa con el público y con la película. Bien, antes que nada, la información dura. Estamos hablando de una película que fue estrenada ayer y que tendrá un circuito de estrenos del que me parece Sí, que estaría bueno que el público pudiera manejar la información. sí, la película se estrenó ayer en la sala B y después va a ser estrenada En la sala Vela en de la Nelly. Cinemateca de la Nelly Goitiño y en Cinemateca a partir del 23. Y por ahora hay 5 fechas confirmadas en el interior, va a estar en varios lugares de la Costa de Oro. Y esta noche va a estar en Shangri-La, por ejemplo, en el Centro Cultural de Shangri-La. Y va a estar también en Mercedes. Esas son las fechas confirmadas y estamos gestionando más fechas en el interior. Y bueno, dependiendo un poco de cómo vaya con el público, cuánto tiempo esté aquí en Montevideo en sala. Bien, o sea que hoy en el Centro Cultural Shangri-La a las 20:30 horas, el 1 de julio en el Centro Cultural Salinas a las 7:30 de la tarde, el 20 de Sí, julio en Soriano, en el espacio Memoria, y el 23 de junio en Cinemateca Uruguaya. ¿Está bien así? está muy bien. Está muy bien. Vos lo tenés más claro que yo. No, tengo la ventaja de que tengo ahí la información en la propia pantalla. Bueno, y quiero decirles que, a ver, vayamos por partes porque son múltiples las puertitas de entrada para llegar a, bueno, para transitar el camino a casa, para desandar este camino. ¿Alguna cosa que conviene decir? Que estamos hablando de lo que podemos llamar un documental. Es un documental. Es un documental, es una coproducción uruguaya-noruega. Yo coescribo y codirijo con Elin Moe, que es una realizadora y productora noruega que está radicada en Londres. Y es un documental que trata sobre la historia de una familia, la familia Caballero. Este, la pregunta es pertinente porque dentro del documental eh, hay una obra de teatro que nos sirve como excusa para recorrer la historia de esta familia, que tiene que ver con una obra de teatro escrita por Lene Therese Teigen, una autora noruega, sobre la vida de los Caballero. Lene conoció a Cecilia Caballero, que es directora teatral y actriz. A partir de que Cecilia, que se crió en su exilio en Noruega, estaba interesado en traer obras de teatro escritas por mujeres noruegas, porque en el teatro acá en Uruguay básicamente se habían hecho algunas obras de algunos autores varones noruegos y ella se crió allá, conserva la cultura y le interesaba mucho y bueno, pues estuvo buscando obras y contactó a Lene y en el 2014, creo que fue, 2015, fue que trajo Square, una obra de Lene. Lene interesada en ese estreno, se vino desde Noruega y conoció realmente y personalmente a Ceci, y cuando llegó, la fuimos a buscar al aeropuerto. Ceci es mi pareja. La fuimos a buscar al aeropuerto, la llevamos al hotel, y Ceci le dijo, mira, caminás 2 cuadras más allá, o 3, y tenés la Rambla de Montevideo, y por si querés comprar algo, hay un shopping acá a 2 cuadras que es donde mi padre estuvo preso. Entonces Lene la miró como esta cosa tan naturalizada, dijo como que estuvo preso en un shopping, ¿no? Y entonces le explicó la historia y a partir de eso también, cuando después quisieron seguir trabajando juntas, a Lene se le ocurrió escribir algo sobre la historia de Carlos, su papá, de la familia y de cómo la cárcel y el exilio ha marcado a esa familia. Y cuando empezó todo este proceso, yo que estoy en la familia, dije, bueno, sería interesante empezar a registrar y yo creo que acá hay una película, empecé a filmar ensayos, bueno, vos que sos actor y tenés
tu corazón de ese lado también. Los noruegos trabajan muy bien estas cosas del teatro, entonces cuando Lene escribió su primera versión ganó un fondo para hacer un workshop con actores acá en Uruguay. Se vino con el primer texto, que aparte tenía una dramaturgista que le apoyaba, y empezó a probar el texto con un elenco de 4 actores que terminan haciendo la obra. Yo ya ahí fue la primera vez que empecé a filmar. Obviamente que de Noruega le pagaron el sueldo a todos los actores uruguayos que participaron, pagaron los pasajes de Lene, y ella se sentaba, Ceci los dirigía, trabajaba las escenas, Lene escribía en la noche, Ceci traducía al español, y, y volvían a hacer escenas nuevas. Y al año siguiente nos fuimos, al año siguiente no, a los meses, 6 meses, con la versión definitiva, nos fuimos a probar el texto con autores noruegos. Mismo proceso, Ceci los dirigía allá, pero había un músico, un escenógrafo y un teatro contratados durante una semana para probar el trabajo de las luces y una iluminadora. Entonces se probó todo y se volvió a escribir. Y en ese proceso yo estuve filmando, y a la vuelta pasamos por Londres, por la casa de mi codirectora, que es una amiga de la infancia, que estudió en la escuela y el liceo con Cecilia, y que tiene el mismo oficio que yo, y estuvimos hablando, y yo le invité a sumarse para contar esta historia, y a partir de eso empezamos a cranear el tiempo sin perdón, Camino a casa, que es la película, y El tiempo sin libros es la obra de Lene. Claro, y en todo caso, ¿cuándo fue que, un poco lo insinuaste, ¿no? Porque es muy interesante, porque la película, yo la vi seguramente no en las condiciones ideales, soy de los que reivindica que el mejor lugar para ver cine es un cine. Sí. Pero tampoco soy un negado, y digo que bueno que cuando no podés verlo en el cine, podés verlo en otros sitios, ¿no? Sí, sí, claro. Así que ni tanto ni tampoco. Y entonces le cuento al público que para preparar la nota, naturalmente, sentía que era indispensable que viese la película, y la vi un poquito en el celular y un poco en la computadora. Y una de las cosas que ganó mi atención, mi curiosidad, tiene que ver con que, si bien podríamos hablar ya que la película se llama Camino a casa, el camino tiene como distintos planos, ¿no? Distintos niveles, ¿no? Como los distintos Sí, niveles del shopping, ¿no? sí, está claro. y, y a mí me pareció muy interesante cómo está arriba de la mesa la historia, la peripecia de esta hija y su papá, esta suma de encuentros. Y me permito decirlo como espectador de la película, más allá de que tengo referencias de los protagonistas, pero deliberadamente me salgo de ellos, Oscar querido. Una serie de encuentros, y yo diría fundamentalmente una serie de desencuentros, ¿no es cierto? Entre la mamá entre el papá y su hija, Cecilia, y que explican un poco ese tránsito, esa peripecia, la película en la que se cuenta, pero que está atravesada de historias individuales, justamente la propia obra, que también habla de esa relación, pero desde Sí, otro lugar. Una obra además que se está literalmente armando, porque asistimos a una escena de la obra, pero antes asistimos a un ensayo de la misma, ¿no? Por decir sí, algunos de los datos, y los propios vínculos que hacen que es como una especie de puzzle que tiene distintas piezas, pero que se arman como en distintos planos. Esto que a priori podría ser casi el éxito, el elemento asegurado para un gran fracaso, y que sea rara, inentendible, difícil de atrapar, termina siendo, a mí me pasó al menos, curiosamente, la excusa perfecta para verle a la película como distintas capas, distintos niveles de atención y de conexión con el espectador.
Bueno, me hice catarsis. Perdón, disculpa. No, pero hay Es algo muy largo. que sí pasa con la obra y nosotros creo que la dosificamos los procesos de ensayo, momentitos de la obra que están editados, pero se usa textos completos escritos por Lene. La obra dice algunas cosas que los protagonistas no dicen. Claro. Y la película va un poco, va bastante sobre el amor que esta familia se tiene, pero también de cómo después de pasados los momentos duros, Carlos fue militante del MLN, después fue apresado, después se fueron a vivir el exilio a Noruega, después de vivir estos momentos duros, cuando se fue creciendo, esos momentos dejan marcas, pero que generalmente, y pasa con otras experiencias traumáticas adentro de las familias, se dice, bueno, ya eso ya pasó, no hablemos de eso. Y un poco la película trata de registrar este momento que la obra pone a la familia a hablar de este tema. O sea, la obra fue lo que motivó a que empezaran a hablar entre ellos y bueno, después la película, a partir de la obra, realiza nuevos cuestionamientos o abre nuevas preguntas o deja lugar para nuevas reflexiones o confesiones. Hay un momento muy lindo que no lo quiero spoilear, pero no lo voy a spoilear, pero que podía pasar o no, que es el registro de un ensayo, donde, porque podía pasar lo que pasó o no podía pasar nada, pero lo que termina pasando es que el padre de Cecilia hace un descubrimiento y uno es casi imposible no empatizar con él cuando, cuando lo suelta, cuando lo larga, cuando lo comparte. Déjame, Oscar, es increíble lo que nos está pasando ahora, porque, claro, vos sos el realizador y yo soy público, en este caso, además comunicador, y tengo un poquito más de impunidad que vos. Hay una cosa que dice el padre, Carlos, viendo el ensayo de su obra, en la que él, cito textual, se reconoce a otros, Claro. más allá que la expresión ficcional de, aunque esté apoyada en personas reales, en hechos reales, tiene todo el derecho a volar y a ser después decodificada por el público para donde quiera, y sobre eso quiero ir, a ese lugar quiero llegar. Pero hay una cosa que a mí me pareció reveladora, porque va más allá de este camino a casa, y va más allá de Carlos, y va más allá de su hija, y es, ¿por qué actuamos a la defensiva? ¿No? Es decir, él se lo pregunta, descubriendo cosas, ¿no? Pero ¿por qué Sí, sí, sí. entonces? Que a mí me Y pareció muy revelador, porque estoy seguro que ese descubrimiento es un descubrimiento al que pueden llegar muchos padres, muchas madres, muchos hijos, sin necesidad de que haya habido dictadura, exilio, militancia en el MLN y la mar en coche en el medio, ¿se entiende? Claro. Creo que bueno, la opción que tomamos con Elin de contar esta historia fue contar la historia de una familia. Obviamente está atravesada por los hechos que les tocó vivir a ellos, que los condicionan, pero nosotros los uruguayos tenemos un montón de amigos, familiares que han tenido que recurrir al exilio económico. Y las familias que recurren a veces al exilio económico también viven situaciones de desarraigo, de decisiones de los padres que condicionan a sus hijos para siempre, siempre o la mayoría de las veces tomados con el mayor amor del mundo o por la necesidad o por motivos que son muy nobles, pero terminan a veces con chicos o con familias que no se hallan en el nuevo lugar, y nada, después en el caso de la dictadura lo que sí había era toda una ideología atrás de un compromiso político de los que tomaron determinadas decisiones que condicionó a sus familias, Claro. con las mejores intenciones o lo que sea. Y es como los que somos padres sabemos que muchas veces
tomamos decisiones pensando en el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, o en el nuestro propio, pero con la idea de que no vamos a influir o que el resto de la familia se va a tener que adaptar. Y a veces no sale como pensamos o no pensamos que algunas cosas no pueden salir como nosotros queremos. Y al interior de la familia, como te decía hace un rato, se tapa eso. Bueno, no hablemos, ya pasó. Y la película creo que rescata esto de que hay que hablar. Sí, sí. Porque además, ¿sabes qué me recordó mucho aquella película? Secretos y Mentiras. De Miley. Ahí va, exacto, exacto. ¿Verdad? En cosas chicas, en cosas grandes. No porque acá estuviera explícito el gesto de la mentira o el secreto, pero sí esa necesidad de preservar no hablando, ¿no? Claro. Es increíblemente paradójico y contradictorio, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso, Carlos lo dice en un momento de la película, a veces no le preguntaban a él. O salía el tema, él empezaba a hablar, se hacía un silencio y él se callaba en la mesa, porque sentía incómodos a los demás. También hay una cosa de preservar desde los dos lados, de hijos a padres también, ¿no? Nada, ese fue un poco el espíritu que nos despertó el contarla. También hay algo de La vida es bella, en Sí. este vínculo padre-hija, que es muy lindo de ver en la película, ¿no? Aunque emotivamente es movilizante, hay momentos de la prisión de Carlos que el vínculo se parece bastante con su hija pequeña, al de La vida es bella. Sí. Hay algo que igual tengo ganas de preguntarte porque es casi inevitable que ustedes se lo hayan planteado cuando empezaron con este proyecto. El proyecto alude a la historia muy precisa, más allá de que yo creo que ha sido salvado el escollo con creces, pero aún así me parece que el riesgo está arriba de la mesa. Y tiene que ver, bueno, vamos a hablar de una historia que incluye a esta persona, a su padre, a sus hermanos implícitamente, a su mamá. Sobre el final hay una referencia interesante a la madre. En fin, a un momento. Corremos el riesgo. Te lo pregunto si cómo apareció eso como óbice, como obstáculo. Si es que apareció. No pensaron que podía ser un gesto demasiado hedonista, demasiado personal, demasiado soberbio. Uy, hablemos de mi historia porque mi historia merece ser contada. No entendés que estaba ese riesgo latente que en el fondo pudiese interesar solo a grosereo, a la hija y al papá y a la hija. Yo no lo pensé desde ese lugar. Cuando yo entro después de la obra de teatro, ¿no? Que es como el primer hecho que cuenta sus vidas, entro a contar lo que pasa a partir de eso. Y en realidad, este proceso, que ha sido muy lindo, también para la familia, en determinados momentos ha sido difícil hablar de estas cosas. Entonces, creo que están contando algunos episodios de su vida que nunca habían contado, o que habían contado algunas personas, pero que no se había hablado mucho al interior de la familia. Entonces, todas las cosas que removió el proceso, no creo que los hayan puesto a pensar desde ese lugar. Sino, Carlos lo dice en un momento de la película, lo dice porque la película tiene algunos momentos que está hablada en noruego, lo dice en noruego, que para él es importante contar esta historia, no por él, sino por muchos otros casos, y Claro. para que no se vuelva a repetir. Bien. ¿No? Él hablando sobre todo de la primera etapa del exilio a Noruega y de aquellos años, ¿no?
No lo sé, es una pregunta que capaz que habría que hacerle a ellos, pero yo- No, no, lo digo porque yo es una observación que siempre tengo que tengo presente cada vez que alguien cuenta o tiene ganas de contar su historia, ¿verdad? Y soy de los que cree que contar la historia de uno tiene sentido en la medida que puede ser útil a los demás, porque si no, ¿para qué se lo vas a claro, contar a otro, no? sí, Y bueno, yo escribo ficción también y cuando escribo ficción muchas veces está vinculado, a veces los disparadores están vinculados a episodios de mi vida o de alguien uy, uy. cercano. Después, la ficción lo que permite es que uno se puede esconder atrás de los personajes y dibujar un poquito. Lo que yo Acá es creo difícil. que con relación a este tema específicamente, este que ahora estás planteando, seguramente hay un altísimo mérito de los guionistas y los directores, vos en ambas condiciones, eh, de que han logrado que una historia, quizás incluso haciendo honor al maestro ruso, ¿no? De que pinta tu aldea y recorrerás el mundo, Mm, cuenta la historia de tu familia y será entendida por todos, podríamos decir como analogía. A mí me parece que resulta útil para todos, más allá de lo específico de la circunstancia vivida por estas dos personas de carne y hueso y a los que, bueno, en el caso de Cecilia, porque si vivís en Uruguay es altamente probable que ocurra, la encuentres en el supermercado de la vuelta de tu casa, ¿no? claro, sí, sí. Para ellos, mismo Cecilia, ayer estamos en esta etapa de presentar la película y hay entrevistas y tuve una entrevista de alguien que también había visto la película antes y empezó a hacerle muchas preguntas personales y cuando llegó a casa me dice, me emocioné en la entrevista, estoy removiendo todo de nuevo. Este, No, eh, es que yo quiero, bueno, te lo voy a decir porque yo en realidad los viernes la primera media hora está llenada por un espacio que graba la dirección de esta radio, ¿no es cierto? Y ayer en la madrugada me puse a ver la película y llegó un momento que me venció el sueño. Pero felizmente me venció el sueño cuando la película, después lo descubrí, yo no me había dado cuenta, le quedaban unos 15, 20 minutos, los que vi hace un rato. Y yo en ese rato, la gente obviamente no tiene por qué saberlo, no lo sabe, en este ratito, un rato antes de conversar con vos, de volver al vivo en mi programa de radio, vi la película y me emocioné mucho y lloré mucho porque entendí, me arrimé mucho a Cecilia, me dieron muchas ganas de hacerle preguntas, de abrazarla, de aprender cosas de ella, porque yo estoy criando un hijo chico y por suerte vivimos la mamá, él y yo en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo país, mm, pero también lo decías vos, uno no sabe si no toma decisiones que pueden lastimarle, aunque sean bien intencionadas por el bien para él y para los otros, ¿no es cierto, Oscar? es tal Y, cual. y sentí entonces una conexión muy fuerte con Cecilia, bueno, además de la profesión en común que tenemos, etcétera. Y ese asunto me resultó, la pregunta yo la hice conociendo la respuesta, y es que para nada me pareció un gesto de soberbia, para nada me pareció un gesto de frivolidad posmoderna, en el sentido, ay, miren qué interesante mi vida con Oscar Lass, sino al todo lo contrario, me pareció un gesto de coraje, de valentía, de desnudez emocional para que sirva para uno y para otros. Así que desde ese lugar también lo agradezco mucho, ¿no? Sí, sí, es eso, vos lo definiste, yo creo que ellos se entregaron, confiaron. Había, creo que esta peli, a mí, por ejemplo, y a Elin, que somos gente cercana a la familia, somos dos realizadores, ella es una de sus mejores amigas este, y, y yo soy su pareja, también nos resultaba difícil Claro. hasta dónde entrar, dónde preguntar. Eh, Carlos le contó, dice en la película que le contó algunas cosas a Lene que nunca le había contado a sus hijos. Y a mí me contó algunas cosas que aparecen en la película que Cecilia ignoraba.
Y durante el proceso de edición de la película, y rodaje y edición de la película, que yo había un editor que trabajaba, pero yo chequeaba los materiales en casa y todo. Cecilia no vio nada de la película hasta que no estuvo terminada. Que creo que fue algo positivo para ella, para no sentirse muy influenciada y de darnos a nosotros libertad, y para nosotros también, porque en definitiva estamos trabajando con material de gente que queremos, ¿no? Claro, Y desde ese lugar fue un viaje difícil. En algún momento yo le dije a Ceci, yo no sé si esto está bien, si cuando estábamos empezando. Pero, por ejemplo, cuando hay unas confesiones que me hace Carlos cuando cuenta que fue capturado, que Cecilia ignoró y no la supo hasta que vio la película. Bueno, mira, Rubén se comunica con nosotros, dice, trabajé con Carlos Caballero y Cecilia Caballero en una empresa de créditos, un abrazo grande a ellos, lo dice Rubén. ¿Está bien eso? Está bien, sí, hace bastantes años, supongo, antes de que yo entrara en la vida de los caballeros, pero sé que trabajaron. Antes de que vos literalmente entraras en escena. En escena, sí. Tabaré se comunica también a través del chat en nuestro canal YouTube. A propósito, les recuerdo a todos que están convocados para que se suscriban a nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Bueno, el realizador Esteves también. Así que les esperamos a todas y a todos. Estábamos con la meta de llegar a 3.850 suscripciones. Nos faltaban 4 para eso, así que supongo que voy a tratar de ser el número redondo. Dice Tabaré, hasta hablando y entendiendo todo, el exilio va cambiando porque los protagonistas cambian. Lo viví y hasta ahora hay huellas de esas decisiones que fuimos tomando cada uno. Lo dice Tabaré, vinculando lo que estamos hablando con su propia peripecia. Le recomiendo a Tabaré que vea, sin falta, que vea la película. Omar, Omar juega con el nombre de la película. Qué grande, Alejandro Camino, ya tenés una película, te lo mereces. Es una broma, no se enoje, ¿no? Que me voy a enojar. Una cosa, ya que veo el afiche, porque mientras estamos conversando, la gente en el canal YouTube puede ver el afiche de la película Camino a Casa. Así, ahí se ven a Carlos y Cecilia, al papá y a la hija. Es una fotografía de décadas atrás, ¿verdad? Cecilia, una niña. Carlos, un jovencito, apuesto, sin bigotes aún. Y me llamó mucho la atención la estética de las letras que han usado. Sí, ¿Alguna pista? Me ganó la atención. Ya trabajamos con Sebastián Santana, Sebastián Santana Camargo, que es un ilustrador, un notable ilustrador uruguayo, y él creó la tipografía nos hizo esta propuesta, que es como, no sé, yo creo que a mí la estética me encantó, me parece como entrañable, como tiene algo bueno, el trabajar todas las minúsculas, pero sobre todo si bien no es un trazo de niño, es un trazo como casero, personal, no sé, eso. ¿Sabés qué me evocó? Pero sobre esto, vos lo pensaste o no, andás a ver, pero no importa, porque Humberto Eco, como siempre digo, me ayuda cuando habla de la obra abierta y yo puedo hacer las lecturas que quiera, ¿no? Me evocó mucho al trabajo que se ve en la obra teatral de escribir sobre ese nylon del otro lado, al revés, sí. y me generó esa idea de que en el fondo a veces lo que leemos está escrito por otros desde el otro lado y mi lado no es necesariamente el único lado con el que veo las cosas. Muy buena, yo no lo había visto por ahí, pero es muy buena la observación. La actriz que hace eso tiene un talento porque es muy difícil escribir al revés. Créeme que pensé en eso, que pensé en esa actriz. Bueno, uno como es bicho de teatro siempre piensa en cómo hacen los colegas para resolver cosas, ¿no? Sí, pero a mí la obra se sigue haciendo y cada vez que lo hace me sigue sorprendiendo la habilidad que tiene para escribir. Tirate, ya estamos en el final, tirate el chivito de esa obra, donde de paso cañazo, porque creo que de algún modo creo que dialogan bien, ¿no? Sí, es más, estuvimos por hacer alguna función este fin de semana, pero finalmente, justamente Cecilia, que es la actriz que encarna
bueno, algunos personajes en la obra. Cecilia Martínez se va de viaje, se va a hacer un curso a Inglaterra y no va a estar. La obra estuvo hasta en mayo, estuvo en el Teatro de la Escena, pero antes había ganado Fortalecimiento de las Artes este año, entonces estuvo por los barrios, ha estado viajando y todos los años nuestra intención y la del elenco es, al menos en mayo, que la obra esté en cartel y esté dando vueltas. No, yo Pero ahora no descarté está. la idea de juntar una especie de función doble, o que alguna persona que si va a ver la película tenga derecho a ver la obra y viceversa. No sé. Sí, bueno, lo pensamos y el otro día cuando terminó el preestreno, que fue también en la Citarrosa, los chicos del elenco decían, de la obra, decían, tendríamos que haber hecho este fin de semana alguna función, pero bueno, ella está por viajar, Cecilia, y está despidiéndose de familia y todo, se va a hacer un curso 6 meses. Es vestuarista también, ganó el Florencio el año pasado y se va a hacer un curso de vestuario allá en Inglaterra. Bueno, Oscar, te agradezco el tiempo, te agradezco la gentileza para conversar con nosotros y felicitaciones otra vez y saludos a los tuyos, que en alguna medida, a través de lo hecho, también podríamos decir que son los nuestros. Bueno, muchas gracias, un placer, Alejandro. Muy agradecido por este tiempo. Están todos invitados para que vayan a ver en la Nelly Goitiño. Hoy, por ejemplo, tiene función, Sí, ¿verdad? Ya me sí, fijando. hoy a las 19 horas. Bien, perfecto. Y la semana que viene se estrena además en Cinemateca Uruguaya, ¿sí? Sí. Dale, Perfecto. gracias, Oscar. Muchas gracias a vos. Era Oscar Esteves, gran hincha del Defensor Sporting Club. Han tenido mejores años, pero bueno, están en la A, volvieron a la A, amigo. Sí, es un sentimiento. En la A, en la B, donde estemos, es un sentimiento. Ah, no, bueno fuera que seamos solo hinchas cuando Vos lo se cambian la sabés. bandera. Vos lo sabés más que yo. Ahora que son campeones, pero... Sí, es verdad, lo sé más que yo de estar en la B. Ahora, en los últimos 4 años ya levanté 4 copas, eso es lindo. Sí, está bien, está bien. Como Dale, las 4 que tenemos del uruguayo en nuestras vitrinas. Bueno, pero lo bueno que todo lo bueno esté por venir y no esté en el pasado, eso también es bueno. No, eso es muy bueno, pero si no recordamos el pasado, podemos volver ahí. En la película hablamos de eso. Abrazo fuerte, abrazo fuerte. Abrazo grande.